SETEC Multimedia colabora con los emprendedores. Saludos, bienvenidos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Una semana más, emprendedores, aquí en Popular Televisión. Esta noche vamos a hacer un recorrido con un invitado que tenemos aquí, que les voy a presentar inmediatamente. Y vamos a hacer un recorrido por el emprendimiento y por las tierras de África, para ilustrar un poco lo que Adolfo del Álamo nos va a contar esta noche. Muy buenas, señor Adolfo. Buenos días. Buenas noches. Bueno, buenas noches, la costumbre. Estamos en lunes, estamos por la noche, aunque un poquito antes del horario habitual, porque en esta temporada estamos emitiendo a las 9 de la noche, todos los lunes aquí en Popular. Bueno, Adolfo del Álamo, como ustedes comprueban, pues es un hombre joven, es estudiante de Derecho y es un emprendedor que podríamos calificarle como de emprendimiento vital. ¿Y cómo surge esta iniciativa, Adolfo? ¿Qué os impulsa? Porque lo haces con tu compañero, sí, que se llama Jaime Gutiérrez, que no ha podido venir. Jaime Gutiérrez, que desde aquí le saludamos, aunque no ha podido estar, pero está con nosotros con su espíritu, ¿no? Espiritualmente está con nosotros. ¿Y cómo aparece este impulso para plantearos un poco esta experiencia que habéis acometido, que vamos a explicar un poco, porque claro, nuestros espectadores son muy inteligentes, pero no son adivinos. Eso es verdad. Entonces, un buen día os planteáis hacer un rally por África, por Marruecos exactamente, y lo habéis hecho ya. Sí. Y lo habéis hecho ya. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿qué os impulsa a esta idea? Pues yo estaba el año pasado estudiando en Sevilla en una residencia de estudiantes y un amigo mío lo hizo, un amigo de Cáceres lo hizo, y cuando llegó lo contó al grupo de amigos y la verdad es que a mí realmente me llamó muchísimo la atención, bueno, al final como a todos, porque hay un montón de gente que cuando se lo cuentan si quiere ir y tal, pero yo sabía que quería hacerlo porque me llamaba totalmente la atención y me encajaba totalmente con cómo me sentía yo en ese momento y lo que quería hacer. Entonces decidí hacerlo, sí. Es un rally que se ha desarrollado este mes, ¿no? Sí, bueno, lo explico un poco. Explícanoslo un poco, sí. Ha tenido lugar el pasado a finales de febrero, principios de marzo, y es un rally solidario para estudiantes que, bueno, está pensado para que los jóvenes de entre 18 y 28 años es un poco para fomentar una serie de valores. En un primer momento es la parte de un poco de buscarte la vida para financiarte un poco la aventura, que eso también me llamaba muchísimo la atención y es al final la mayor parte del proyecto, porque esto, pues igual al final el rally son 8 o 9 días, pero lo que es el trabajo previo son meses, y luego lo que es la parte del rally, que es una experiencia increíble en un país que no conocía, y en eso al final ha salido todo bien. Hay una parte un poco de cuando dices buscarte la vida, un poco de experimentar algo diferente, ¿no? Es decir, cuando habitualmente hablamos de emprendimiento enfocado un poco a lo profesional, a lo laboral, a buscar una alternativa, incluso a construir una empresa, ¿no? Pero en este caso parece que el impulso es un impulso más vital, más a nivel humano, ¿no? Más personal, en el sentido de decir, bueno, pues estamos estudiando, somos jóvenes, claro. Siempre nos han dicho lo tenemos que hacer, sí. y lo intentamos hacer
lo mejor posible, pero esto es un poco como decir, bueno, voy a experimentarme yo, ¿no? Sí, o sea, esto cuando lo descubrimos que teníamos 19 años, 18, y es un poco, tienes 18 años, has llegado a la universidad y siempre has estado yendo pues, al colegio, haz esto, haz lo otro, y al final es como una línea, y esto es una cosa que nadie te dice que la tienes que hacer, o sea, está ahí, si quieres lo haces y si no, no. Sabes que va a ser un trabajo que te va a poner a prueba, porque es bastante trabajo, la verdad, para lo que estamos acostumbrados, y es totalmente en tu tiempo libre, o sea, si tú lo estás haciendo mal, nadie va a coger y te va a decir, oye, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo de la otra, como puede ser un profesor que te da un toque de atención o tus padres. Esto es lo que tú consigas, lo has conseguido tú y ya está. O sea, la organización, que desde el primer momento me encantó cómo lo trataron, pues te va a ayudar ahí para lo que seas, pero no va a ser ni tu padre ni tu madre y va a estar diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, ellos quieren que tú luches, van a ayudarte en lo que puedan, te dan todas las facilidades del mundo, pero tienes que ser tú el que dé el paso. Y lo primero que hacéis es, me imagino, pensar en buscar un coche, ¿no? Porque los coches son de unas características. Claro, o sea, esto estaba pensado, por ejemplo, nosotros tenemos cero idea de, bueno, ahora algo más, pero teníamos cero idea de coches, que eso también era otro hándicap que teníamos y que también nos motivaba. Pero claro, esto es para estudiantes también y al final pues hay unos estándares de coches de que tienen que ser de mínimo 20 años y de máximo 1.300 centímetros cúbicos de motor, pues porque son coches que son baratos, duros, que son 100% mecánica y que si tienes una avería en el desierto, pues es más fácil un coche mecánico que ahora que todos llevan electrónica. Claro. Y bueno, y eso además un poco para homogeneizar, porque igual hay gente que va con un pedazo de Que coche... no es un tema de dinero, vamos, que no es un tema de llevar un coche muy potente. Claro, porque al final... Y otros muy pobres. No, y eso también, porque al final hay 80 coches circulando por ahí de los que se hace cargo la organización y al final estos coches pues tampoco corren muchísimo. Claro. Y al final a mí me pasa que yo iba con el coche la sensación de velocidad era mayor porque el coche, como claro, por un coche moderno vas tranquilo, era un Peugeot 205, el pobre murió en acto de servicio, pero era un Peugeot 205 del 90. Fíjate. Sí. ¿Y ya no ha habido manera de recuperación? No, bueno, eso ya si quieres luego nos vemos un poco más, pero ha peleado el pobre, pero al final... Pero bueno, ya ha muerto con dignidad, ¿no? Se ha muerto con dignidad y el pobre nos ha llevado hasta casa, que era lo importante. Qué bien, qué bien, qué bien. Estamos viendo alguna imagen grabada allí en el desierto, Marruecos. Sí. Luego también pienso yo que toda la experiencia un poco de meteros en el mundo de una forma muy tangencial, ¿no? Pero buscar patrocinadores, empezar a tener... ¿Habéis tenido una pequeña experiencia ya con el mundo empresarial, con claro. bueno, pues intentar conseguir patrocinio, explicar el proyecto? Todo esto también tiene un componente muy interesante, ¿no? Me imagino. Claro, a mí me ha encantado Uniride porque es un poco que al final te ponen ellos un poco lo que es difícil a la hora de emprender, que es una idea buena, y ellos te dan como un marco y tú dentro de ese marco pues construyes lo que quieras. Y lo básico es pues eso, financiación a día de pues, rótulos en el coche y tal. Luego hay un montón de equipos que yo he alucinado de las ideas que se les han ocurrido para encontrar dinero. Por ejemplo, sé que hay algún equipo que ha conseguido contactar con algún cine para hacer un preestreno de una película y parte de ese dinero para ellos y cosas de ese estilo. Y al final es un poco buscarte la vida eso. Y llegas el primer día, habiendo dado economía en la carrera y en la universidad y habiendo charlas de emprendimiento, que si estudio el producto, que si tal, pero luego te sientas delante del papel y el boli y es, a ver, ¿por dónde empezamos? Y al final esos primeros meses que no sabes por dónde empezar, que tienes una idea y se te cambia, pues al final eso es todo aprendimiento, que eso pues... esa experiencia al final en la universidad no lo tienes. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y me imagino que cuando estáis allí ya habéis conseguido llegar, resolver el vehículo, algún patrocinador que habéis conseguido, ya estáis allí y solo veis desierto y empezáis a caminar. Ahí, esa es la verdadera experiencia, ¿no? El verdadero aprendizaje, ¿no? Eso sí que es emprendimiento, ¿no? No en el papel, ¿no? Claro, al final... Me imagino que habréis tenido todo tipo de situaciones. Claro, eso que dices sobre el papel, tú te sientas y ya con un poco de rodaje, porque al principio no sabíamos ni por dónde atacarlo, íbamos con una idea de esto va a ser fácil, pues envías 4 correos, te contestan 3 y de ellos uno por lo menos te va a patrocinar. Pues empezamos con correos y igual enviamos 100, 200 correos a empresas, de todo tipo de empresas,
y los que te contestaban con suerte te decían al departamento de marketing y tú al principio, ¡ay, qué guay!, al departamento de marketing. Y te estabas esperando pendiente de ese tío, bueno, esa empresa hasta un par de semanas y luego al final o no te contestaban o tu idea es muy buena pero no nos interesa y al final perdíamos mucho tiempo porque estamos pendientes de que nos contestase uno para... Y al final nos dimos cuenta... los días pasaban, ¿no? Claro, y los días pasaban. Y eso al final es un tiempo que hemos perdido, pero a la vez no lo hemos perdido porque es experiencia y nosotros ya sabemos cómo un poco enfocarlo de cara a si lo quisiéramos hacer el año que viene. Claro, claro. Y todo eso. Es decir, que cuando en estos momentos eso está muy de moda el emprendimiento, se habla de emprendimiento desde casi cualquier lugar de la sociedad, la universidad, es decir, pero qué diferente es, ¿verdad? Desde la teoría a luego empezar con una idea, llevarla a la realidad, contrastarla, ver respuestas. Y yo creo que esa es un poco la parte más interesante, que a mí me gustó mucho el proyecto vuestro, porque lo veía un poco desde ese lado, ¿no? De decir, bueno, vamos a experimentar el emprendimiento, ¿no? Pero claro, emprendimiento en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Vamos a experimentarlo, vamos a, un poco lo que tú decías, ¿no? Esto de, bueno, vamos a salir de casa, ¿no? Sí, era un poco eso, o sea, yo tengo 20 años, 19 cuando empecé el proyecto y quiero probar cosas nuevas. Y en la universidad, pues, ahora mismo quería buscar otras cosas fuera y vi esta oportunidad y dije, joder, no era el hecho de, porque hay mucha gente que se piensa que cuando vas a hablar con una empresa que te has encontrado de todo, gente que le encanta y no te puede ayudar, gente de todo, pues hay gente que se piensa que tiene la idea de, pues no te voy a pagar unas vacaciones. Y yo, pues no, o sea, no quiero que me pagues unas vacaciones. Esto es un proyecto que yo quiero ofrecerte algo a cambio, no quiero que tú me regales el dinero y quiero pelearlo y es una experiencia que quiero ayudar a la gente porque tiene un componente solidario del rally para la gente de Marruecos y luego también es una experiencia vital para mí, o sea, yo esto no lo planteo como unas vacaciones, realmente. O sea, te encuentras, os habéis encontrado, me imagino, respuestas de todo tipo, ¿no? Sí, de todo tipo. Hasta insultantes un poco. También ha habido alguna, sí, pero bueno. Sí, y esa es la riqueza, ¿verdad? La riqueza. Y yo te iba a decir que ya estamos allí. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado allí? Pues mira, bueno, el primer momento cuando estábamos ya en la concentración con todos los coches antes de embarcar en Tánger, una cosa que me extrañó fue que veo y hago, nos dijeron que había 130 y pico coches inscritos en noviembre y esto es en febrero, que bueno, están casi todos inscritos, pero alguno de última hora. Y allí llego y pregunto cuántos coches hay y me dicen que hay 80. Y digo, aquí pues, o me lo han dicho mal o algo y luego resulta que se inscribieron y dorsal había luego hasta el 160 o así, o sea, que se inscribieron en un primer momento, bueno, ya noviembre, que es una fecha bastante avanzada, donde hay muchos equipos que ya tienen todo listo, no fue nuestro caso. Y luego fueron solo 80 coches y eso es que casi la mitad de los equipos al final no consiguen dar llegar a los objetivos mínimos que ellos considerasen para estar allí. O sea que eso ya fue un... Coño, pues ya hemos conseguido ser de la gente que le interesa y da el paso de querer hacerlo y dentro de los que quieren hacerlo y se esfuerzan de los que han conseguido llegar. Eso ya fue selección natural que vosotros habéis superado, ¿no? Sí, así un poco, pues nosotros hemos conseguido hacer lo que otros 80 equipos que han dado el paso no lo han conseguido. Eso ya fue un poco satisfactorio. Y nosotros, con cero idea de mecánica, pues dijimos, mira, además el trayecto con un coche de 27 años desde Santander hasta Algeciras, como nos tuviésemos cualquier problema, ojito, porque claro... Qué divertido. Claro, ¿no? y nosotros, mira, que el coche cuando lleguemos allí ya que rompa, que allí hay un servicio de mecánica y ya nos pueden ayudar. Pues el coche se lo debió de tomar al pie de la letra y cuando estábamos embarcando para Algeciras, para Tánger en Algeciras, pues a 10 metros de embarcar en la último control ahí de aduanas, se calienta el coche, nosotros nos ponemos nerviosos y paramos ahí el coche, los pilotos, porque no tenían ni termómetro, era todo por pilotos. Abrimos el capó y ahí pues bueno, mi compañero tocó un poco el agua y se abrió, que bueno, que sabíamos que no lo sabíamos, pero bueno, ahora sabemos que eso no hay que hacerlo nunca. Madre mía. Fue todo sobre la marcha, que no habíamos dormido casi, estábamos con mucha tensión ya para querer llegar ya y ya fue el primer problema y luego hemos tenido varios problemas mecánicos que, o sea, damos las gracias a la organización tanto, pero también a los equipos, porque hay gente que sabe mucho de mecánica, que cuando hemos tenido cualquier problema han parado, nos han ayudado, perdiendo de su tiempo de competición y siempre con una sonrisa en la cara y un abrazo a todos ellos porque de verdad sin ellos no hubiésemos podido terminar el rally.
Esto es interesante, ¿verdad? La ayuda, ¿verdad? La ayuda de las personas, la ayuda de los competidores, claro. En definitiva, ¿no? Porque en definitiva todos un poco competís, ¿no? en el rally, aunque sea solidario, pero bueno, pero esa parte de solidaridad, ¿no? de ayuda, a mí me parece que es interesante resaltarla, Y luego la gente, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis vivido el país, un país diferente que no lo conocíais, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuántos días habéis estado? Hemos estado 8 días. 8 días. 8 días. Que es como un mes, ¿no? Joder, ha sido, ya te digo, el primer día casi no dormimos, o sea, salimos a las 4 de la mañana de Sevilla para Algeciras con ya más equipos que habíamos hecho una quedada previa, y luego entre que salimos a las 4 de la mañana es 1 hora menos. El primer día se nos hizo como 3, porque estábamos ahí ya haciendo cosas de las 4 de la mañana, no parábamos, y además tuvimos algún problema a la hora de pasar, porque en el primer hotel te hacían como un chequeo de si llevas todos los materiales obligatorios en regla, y alguna cosa que la llevamos mal, pensando que servía pero no servía y tal, y de esto la organización ya te dice, pues no sabemos si vais a poder salir, y nosotros ya habiendo dormido poco, con el problema que habíamos tenido de calentarnos el coche ya, claro. Por favor, y luego sí, nos dijeron que si íbamos con otros equipos que lo tenían, que se hiciesen un poco cargo de nosotros, que podíamos ir, entonces ya eso fue, o sea, dependiendo de la ayuda de otros equipos. O sea, de alguna manera podríamos hacer una especie de paralelismo entre la experiencia que habéis tenido en el rally y la vida cotidiana. Pues seguro, porque al final es que es la vida real un poco, o sea... si tienes un poco de ayuda, parece claro, como que mejor, ¿no? Eso es un poco los valores que quieren transmitirlos desde la organización, que es gente que no vive de ello, o sea, lo hacen en su tiempo libre un poco, y es por los valores que quiere inculcar a los jóvenes, porque también nos han dicho que está bastante bien organizado y que hay gente mayor que le gusta mucho este tipo de rallies que quiere participar, pero esto está un poco orientado para nosotros, porque también hay gente que no le gustan especialmente los coches, como es nuestro caso, o sea, que no es un rally orientado a forofos de los coches, por así decirlo, que también. Pero bueno, eso quiero destacar, y es un poco la experiencia que quieren inculcar, aparte del emprendimiento y la solidaridad, es la colaboración. Ellos desde el primer día nos dijeron, mira, sois 80 coches, sé que es imposible, pero quiero que trabajéis en equipo en la medida de lo posible, que seáis todos un gran equipo. Va a haber aquí gente que va a llegar con su coche guapísimo preparado y va a intentar ir el primer día ellos solos, lo más rápido posible, y intentar llegar los primeros. Y eso es gente se va a dar cuenta que no. Y es un poco, ellos querían transmitir el colaborar todos contra el desierto, por así decirlo, que nos va a poner a todos a prueba, y al final tú solo, por muy bien preparado que vayas, si te queda el coche, tú solo no lo vas a sacar empujando. Y eso se vio, o sea, había equipos que le dieran mucha zapatilla al principio y luego al final pues, todos iban en grupos de 8 o 9 coches. Y luego ya... El desierto es duro, ¿no? Es duro, es pero... duro y grande, ¿no? Sí, es duro, pero también dicen que engancha, y la verdad que sí que nos ha enganchado un poquillo a mi compañero y a mí. ¿Tenéis ideas de repetir? Sí, en principio sí. O sea, ahora descansarlo un poquito ya cuando acabemos, pero en principio sí. Que vayas posando un poco la experiencia, ¿no? ¿Y el país y las gentes, qué impresiones traéis? Claro, o sea, a mí me ha gustado mucho Marruecos porque yo no había estado en ningún país de África, y al final Marruecos está más cerca que otros países de Europa, pero la diferencia es mayor. Y sí que me ha gustado Marruecos porque es un país como que se nota un poco la influencia occidental, por así decirlo, pero y también que te venden hay mucha propaganda de cómo es el norte de África y tal, pero al final lo vives en primera persona y hay mucha gente buena. Es un país que sí que tiene ciertos toques atrasados, por ejemplo, un montón de gente en burro y en mula, que eso sí que me chocó. ¿En qué ciudades habéis estado? Pues hemos estado sobre todo en coche, entonces ha sido mucho de pasada. Y en hotel salir muy pronto, llegar muy tarde y tal. De ciudad como tal, como ver, ha sido Marrakech. Y luego hemos visto gran parte de Marruecos en coche pasando, que al final sí que lo ves. ¿Kilómetros? Creo que son unos 3.000. Pero claro, eso igual en una etapa de un día haces 120 porque es por desierto y estás todo el rato atascado, empujando y tal, y luego llegas otro día de carretera y te metes 600, ¿sabes? Claro. Pero al final tienes la sensación de haber hecho casi más el día que has estado por desierto. Sí, las dunas, ¿no? Las dunas y alguna piedra también, ¿no?
Sí, también hemos estado en la zona de Erchevi, creo que se llama, eso que también me chocó mucho ver una casa, así como de barro, en una explanada totalmente, o sea, hasta donde te alcanza la vista por todos lados de piedra, que ni arena, ya piedra, y hay una casa con gente viviendo, y digo, esta gente... Ahí sola, ¿no? Sí, realmente, o sea, aparte de cómo subsiste, o sea, cómo debe de ser su día a día, que es cosas que te hacen pensar, y esta gente realmente vive, y no puedo decir tampoco que, no sé, que mi forma de vivir sea mejor o no, ya si está contenta y feliz también son cosas que te hacen pensar. O sea, que además de todas las tareas del día a día, de poder resolver los problemas, Sí. de llegar a la meta, me imagino que eso, que a nivel personal también os ha servido para reflexionar, ¿no? Para Sí, haceros preguntas, sobre todo porque es una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no? Y esto que comentas, ¿no? De cómo la gente puede vivir de una forma tan diferente a la nuestra, ¿no? Luego Marrakech es una ciudad muy bonita, ¿no? Muy... Sí, a mí nos gustó mucho, pero ya se nota ahí que están más habituados a los turistas y tal, y claro, ya hay, la gente está más avispada ahí ya. Ya es más occidental, ¿no? Más, Sí. Más occidentalizado. Qué bueno, pues y volvéis a España, volvéis a Santander, volvéis a la universidad y todavía me imagino que estaréis un poco para allá, ¿no? Sí, la verdad que... Un poco así en sorco, ¿no? Claro, ya el primer momento que cojo el coche que uso aquí y ya tenía hecho el modo de conducir al Uniride que iba... Modelo desierto. Claro, modo Sport, de ahí que hay que llevar el coche revolucionado y además como tiene poca potencia para no quedarte en las dunas y salgo para que estamos otra vez aquí en ciudad. En los castros. Claro, claro. Y luego eso, luego la universidad era un poco... Sí, ha sido un poco diferente. Ha sido claro, una semana que se te ha hecho corta, pero a la vez muy larga. Es una sensación extraña. O sea, que probablemente durante estos meses, ahora hasta que acabéis el curso y tal, pues me imagino que podréis reflexionar acerca de cómo veis la carrera, claro. Seguramente con otros ojos, ¿no? Sí, sí. Y con otro, el derecho desde otro lugar, ¿no? Desde la experiencia de... Claro, me imagino más que es más aplicada, ¿no? Muy interesante. Los que os han ayudado, los patrocinadores, ¿están contentos? ¿Han visto, les habéis explicado bien el proyecto? ¿Han entendido un poco la idea? ¿Quieren repetir? Bueno, todavía no lo hemos planteado, está hemos todavía dejado un poco muy verde, tal, pero bueno, yo entiendo que la gente que nos ha apoyado es porque le ha gustado el proyecto. Claro. Bueno, luego tenemos que, todavía no lo hemos hecho, pero bueno, tenemos de al final darles un feedback, o sea, una devolución de lo que nos han dado y todavía estamos en ello para, si queremos hacerlo bien, devolvérselo un poco con datos ya de un poco el impacto que hemos tenido, alguna foto y un vídeo de la experiencia para que sepan en qué han invertido, por así decirlo. Y esperemos que algunos sí que quiera repetir, si no son todos. La verdad es que yo pienso que es una maravilla el hecho de esto, de poder experimentar, ¿no? Y si lo pudiéramos hacer desde edades más tempranas todavía, incluso pues eso, en la escuela, desde pequeñitos, empezar a familiarizarnos con el emprendimiento de ámbito cotidiano, es decir, bueno, vamos a ir aprendiendo a emprender, ¿no? Y cuando llegamos a la universidad, pues claro, ya tenemos otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea que vosotros lo habéis hecho un poco ya desde este plano de la universidad, pero yo creo que enriquece mucho porque el ámbito personal, cuando luego lo vas a plasmar en una idea empresarial, pues es vital, ¿no? Porque todos esos valores que tú hablabas, ¿no? Esos valores del esfuerzo, claro, de afrontar las dificultades, de contar con los demás y con los demás contigo acerca de vamos a ayudarnos, ¿no? Vamos a ayudarnos porque como no nos ayudemos solos es imposible. Claro. Es imposible. Bueno, para ir un poco ya acercándonos al final, Adolfo, ¿cuáles serían un poco las conclusiones que tú has sacado de esta experiencia así, en plan resumen, ¿no? Es un poco complicado, es que resumirlo así, pero no sé. Por un lado, la parte del emprendimiento que
no sé, al final estás en el instituto y sí que te dan charlas sobre emprendimiento, pero bueno, al final estás tú ahí estudiando historia, lengua y literatura y música y te hablan de emprendimiento y dices, "Uf, voy a poner yo ahora una empresa", y piensas en, yo que sé, en Bill Gates o Ana Mancio Ortega y dices, "Uf, es que queda como muy lejano". Como que se me hace muy cuesta arriba. Claro, es como te dicen emprende, y emprender tú no sabes por dónde empezar, y al final hemos visto esto, que era una oportunidad de, como algo pequeñito, pero que te sirve un poco para extrapolarlo, porque al final es algo que quieres hacer, nadie te lo va a regalar y tienes que pelearlo, y es un poco eso. Y dentro de siendo un proyecto muy pequeño, pero ya al principio que vas a hablar al primer patrocinador o posible patrocinador, que llegas, no sabes por dónde atacarle, por dónde venderle la idea, tartamudeando. Claro. Y eso sí que estoy orgulloso, porque al primero al que fui se me quedé tartamudeando, que no sabía ni cómo explicárselo, y luego ya pues hablando con gente me felicitaba, y yo pues eso es, en 4 o 5 meses es algo que he progresado, que me va a servir en la vida. Y ese es un poco, o sea, no es el hecho de emprendido como se plantea como una empresa, pero sí, es un proyecto pequeño que me ha servido como para saber cómo desenvolverme y me ha enriquecido un montón. Y luego en el ámbito de allí del rally, aparte que ha sido una experiencia brutal, he conocido gente o sea, gente ahora que es amiga mía, y esos valores de solidaridad, de Equipo, ¿no? de equipo y tal, pues he conocido un país que tenía ganas de conocer, una cultura diferente, me ha gustado mucho, y eso son todo experiencias que me llevo, que, o sea, muy intenso todo. Magnífico resumen, magnífico resumen. ¿Lo recomendarías a alguna persona de tu edad, esto u otra cosa semejante como método? O sea, yo personalmente se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, yo también digo, cuando me hablaron de ello, yo supe a quién de mis amigos encajaba mejor en el perfil, porque al final es mucho trabajo y es una responsabilidad. O sea, si yo hablo con un patrocinador y digo, mira, quiero que me des esta cantidad de dinero o este material solidario o esto, yo a cambio te voy a dar esto. O sea, y no es decir, bueno, pues sí, luego lo dejo, Claro. porque ya tienes una responsabilidad. Hay que ir hasta el final. Hay que ir hasta el final, y es un trabajo que es de tu tiempo libre, y si te metes tienes que acabarlo. O sea, no es decir, bueno, pues sí, lo dejo a medias. Yo tenía esa sensación de una persona que tuviese más o menos las mismas inquietudes que yo y que supiera que iba luego a responder. Y yo se lo recomiendo como experiencia a todo el mundo, sabiendo que es un trabajo de tu tiempo libre y tal, pero yo creo que luego te compensa con creces, la verdad. Magnífico, magnífico. Pues enhorabuena a los dos por esta experiencia, por esta aportación que nos hacéis, y que ojalá sirva para que todos los que nos puedan escuchar pues puedan un poco reflexionar y plantearse que, bueno, que puede haber fórmulas de este tipo o de otro. A lo mejor hay que hacer pan, yo qué sé, es decir, cualquier excusa es buena, Sí. para poder experimentar un poco esta energía, ¿no?, del emprendimiento. Adolfo, muchísimas gracias, un placer, y ojalá que el próximo año tengamos la oportunidad de volver a estar aquí con vosotros y contárselo a nuestros espectadores, porque eso quiere decir que vais a volver a repetir. Sí, nosotros encantados. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues muy buenas noches y feliz semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes aquí en Emprendedores. Que sean felices y que lo disfruten. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores.